La catedral se alzaba contra un cielo de peltre, sus antiguas piedras frías e indiferentes como el viento de noviembre que sacudía las vidrieras, proyectando una luz fracturada de colores sobre la nobleza reunida que había venido a presenciar la unión de dos grandes casas. Lady Vivian Ashworth estaba de pie en el altar con un vestido de seda marfil que parecía absorber la mañana gris en lugar de reflejarla, sus manos firmes a pesar del temblor en su corazón mientras contemplaba al hombre con el que estaba a punto de casarse, el duque Alaric Ashford, cuyos ojos oscuros no albergaban más que hielo mientras la recorrían con el mismo interés superficial que uno podría dedicar a un mueble que se entrega en el propio hogar. La ceremonia prosiguió con toda la grandeza que correspondía a sus rangos. La voz del obispo resonando a través del techo abovedado mientras hablaba de vínculos sagrados y devoción eterna, palabras que resonaban huecas en los oídos de Vivienne mientras sentía el peso de cada negociación diplomática, cada cálculo político que había conducido a ese momento. Su padre había hablado del deber, de la alianza entre sus familias que fortalecería las posiciones de ambos en la corte, del honor de convertirse en duquesa, pero no había hablado de amor, pues el amor nunca había sido parte de este acuerdo. Cuando el obispo les indicó que se miraran el uno al otro para sus votos, Alaric tomó sus manos con la precisión mecánica de un hombre que firma un contrato, su tacto, ni cálido ni cruel, sino simplemente ausente de sentimiento, y cuando llegó el momento de que él levantara su velo, sus dedos rozaron el delicado encaje con un desapego tan cuidadoso que ella comprendió que no era una novia para él, sino simplemente una obligación que se cumplía. La congregación observaba con sonrisas de aprobación mientras él levantaba el velo, revelando su rostro por completo por primera vez desde que había entrado en la catedral, y ella vio algo parpadear en su expresión, evaluación, tal vez, o una leve sorpresa de que no fuera del todo desagradable de mirar, pero se desvaneció tan rápido como había aparecido. Luego, mientras el obispo pronunciaba las palabras que los unirían en matrimonio, Alaric se inclinó hacia adelante como para sellar su unión con el beso tradicional, y en ese momento en que su rostro estaba lo suficientemente cerca como para que sólo ella pudiera oír, susurró contra su oído con una claridad devastadora: «Estás por debajo de mí». Las palabras golpearon como una cuchilla de hielo deslizándose entre sus costillas, pronunciadas tan silenciosamente que la multitud que observaba solo vio a un novio susurrando dulces sentimientos a su novia, pero Vivienne sintió todo el peso de su desprecio en esas 4 sílabas. Él se retiró, con una expresión perfectamente compuesta para su audiencia, y depositó un breve y superficial beso en sus labios que contenía toda la calidez de la escarcha invernal. La catedral estalló en un educado aplauso, el obispo los declaró marido y mujer, y Vivian Ashford, pues ese era su nombre ahora, lo quisiera o no, sintió que algo dentro de ella se cristalizaba en una determinación dura como el diamante. Soportaría esto con dignidad. Mantendría la cabeza alta. No dejaría que este hombre frío y cruel la viera derrumbarse. Pero antes de que se revele el destino de nuestros amantes, suscríbete para no perderte nunca un capítulo de romance y escándalo. Y cuéntanos en los comentarios, ¿desde dónde nos estás viendo? Ahora, comencemos. La mansión Ashford se erigía sobre el páramo como un monumento al aislamiento aristocrático. Sus incontables ventanas no reflejaban más que cielos grises y las ramas desnudas de antiguos robles que bordeaban el camino de entrada. Y cuando Vivienne llegó como su nueva señora, sintió el peso de su inmensidad posarse sobre sus hombros
como una capa tejida de la propia soledad. El duque había partido hacia Londres a las pocas horas de su desayuno de bodas, sin ofrecer explicación ni fecha esperada de regreso, dejándola a ella para navegar por los pasillos laberínticos y salones cavernosos, atendida únicamente por sirvientes que la observaban con la cautelosa curiosidad que uno podría dirigir hacia un pájaro exótico colocado inesperadamente en una jaula familiar. Se instaló en los aposentos de la duquesa, habitaciones que habían permanecido cerradas desde que la madre del difunto duque las había ocupado, y las encontró hermosas pero frías, llenas de muebles cubiertos con fundas de Holanda y retratos de mujeres que la habían precedido, todas con la misma expresión de digna resignación que ahora veía reflejada en su propio espejo. La casa funcionaba con la eficiencia mecánica de una rutina largamente establecida. La ama de llaves, la señora Hendricks, se presentaba cada mañana para recibir órdenes que Vivien pronto aprendió que eran meras formalidades, pues la mujer había administrado esos salones durante 30 años y no necesitaba instrucción de una joven de 22. Sin embargo, Vivien afrontaba cada día con una tranquila competencia, aprendiendo los ritmos de la finca, los nombres de cada sirviente, las dificultades particulares de administrar un hogar que servía a un amo que rara vez lo honraba con su presencia. Descubrió que la amabilidad, incluso pequeños gestos de ella, creaba ondas en las aguas tranquilas de la mansión Ashford. Una palabra de agradecimiento a la fregona que le traía su chocolate matutino, un interés genuino en las manos artríticas del jardinero jefe, la insistencia en que el anciano lacayo no se esforzara cargando sus baúles, y lentamente, casi imperceptiblemente, la cautela de los sirvientes se transformó en algo parecido al respeto. Sus posturas se suavizaron cuando ella pasaba, sus respuestas se volvieron menos ensayadas y más humanas. El duque regresó después de 15 días, apareciendo en la cena sin previo aviso ni saludo, tomando asiento en la distante cabecera de la mesa, como si ella fuera simplemente otro mueble en la habitación, y cuando intentó una conversación educada sobre la finca, él respondió con monosílabos que dejaban claro que sus palabras eran una intrusión no deseada en sus pensamientos. Sus ausencias se convirtieron en un patrón que aprendió a predecir. 3 días en la mansión, luego 1 semana en Londres, ocasionalmente 1 mes en su pabellón de caza en Escocia. Y durante una de sus visitas a Londres se enteró por una comprensiva doncella cuya hermana trabajaba en la ciudad de que el duque mantenía apartamentos allí, y que esos apartamentos eran visitados con frecuencia por una mujer de notable belleza y reputación cuestionable, una viuda llamada señora de la Croix, que había sido su compañera durante años. El conocimiento se asentó en el pecho de Vivien como una piedra arrojada en aguas oscuras, hundiéndose más cada día, no porque lo amara. ¿Cómo podría amar a un hombre que la trataba con tal indiferencia? Sino porque confirmaba lo que ya había comprendido. No era una esposa, sino una necesidad política, no una compañera, sino un medio para obtener el heredero que eventualmente requeriría, y hasta ese momento permanecería en esta hermosa prisión, manteniendo su hogar, llevando su nombre, existiendo en los espacios vacíos entre sus actividades más importantes. Las semanas pasaron como agua fluyendo bajo el hielo invernal, y Vivien se encontró desarrollando un hábito no deseado de observación, notando cosas sobre su marido que desearía que permanecieran invisibles para ella, porque la ignorancia habría sido más simple que este creciente catálogo de contradicciones que turbaban sus horas de quietud. Lo vio una vez,
Temprano en la mañana, de pie, ante la ventana de su estudio, con una taza de café ya frío en la mano, su expresión desprotegida de una manera que nunca lo estaba cuando se sabía observado, y había un profundo cansancio grabado en las líneas alrededor de sus ojos, que casi la impulsó a hablarle antes de recordar que él había dejado claro que sus palabras eran intrusiones no deseadas en su existencia. En otra ocasión, durante uno de sus breves regresos de Londres, se lo encontró en el pasillo fuera del salón, y él abrió la boca como si fuera a hablarle, su mano medio levantada en lo que podría haber sido un gesto de saludo o reconciliación. Pero entonces algo se cerró tras sus ojos, y él simplemente asintió bruscamente antes de pasar de largo, dejándola sola con el fantasma de las palabras que él se había tragado. La ama de llaves mencionó, casi de pasada durante su revisión matutina de los asuntos domésticos, que el duque visitaba el antiguo jardín de rosas más allá de la terraza cada vez que regresaba a la mansión, siempre solo, siempre al atardecer, y cuando Vivien preguntó al respecto, la expresión de la señora Hendricks se suavizó con algo parecido a la compasión mientras explicaba que había sido el lugar favorito de la difunta duquesa, que ella misma había cuidado esas rosas hasta que la enfermedad se la llevó hacía 7 años, y que el duque había sido un hombre diferente antes de su muerte, más gentil de alguna manera, menos acorazado contra el mundo. Los sirvientes susurraban a veces cuando pensaban que ella no podía oír, hablando de cómo el antiguo duque, el padre de Alaric, había sido un hombre duro, que valoraba el deber por encima de todo y no mostraba afecto a nadie, y cómo el duque actual se había convertido en un espejo de esa frialdad después del fallecimiento de su madre, como si hubiera decidido que preocuparse por algo era una debilidad que ya no podía permitirse. Vivien se encontró gestionando los asuntos de la finca que su marido descuidaba durante sus ausencias, revisando las cuentas con el administrador, aprobando las reparaciones necesarias en las cabañas de los arrendatarios, manteniendo correspondencia con el agente de tierras sobre la rotación de cultivos y las mejoras de drenaje, y descubrió una extraña satisfacción en estas tareas, en el bien tangible que podía lograr incluso en esta existencia aislada. Pero la primera grieta verdadera en su compostura cuidadosamente mantenida llegó en una tarde gris, cuando encontró una pequeña pila de sus cartas a casa sobre una mesa en la biblioteca, aún selladas, con el lacre intacto, y se dio cuenta, con una sensación de náusea, que él ni siquiera se había molestado en abrirlas, que sus intentos de compartir una pequeña parte de sí misma a través de palabras escritas habían estado tan completamente por debajo de su atención que simplemente las había dejado a un lado como correspondencia de comerciantes que no requería respuesta inmediata, y se quedó allí sosteniendo esas cartas rechazadas, sintiendo como algo dentro de ella, que se había estado doblando bajo el peso de la soledad, finalmente comenzaba a fracturarse. Habían pasado 3 meses desde su boda, cuando el duque decidió organizar una cena en la mansión Ashford, invitando a familias vecinas de importancia, y Vivien se preparó para la velada con el cuidado meticuloso que ponía en todos sus deberes, vistiendo un traje de seda verde esmeralda profundo que resaltaba el color de sus ojos, su cabello oscuro peinado de manera simple pero elegante, decidida a representar su casa con la dignidad que él parecía incapaz de reconocer en ella. La cena transcurrió con toda la coreografía formal que tales eventos requerían, las conversaciones fluyendo en torno a temas de política, casa y los últimos escándalos de Londres, y Vivien participó con la gracia practicada que su madre le había inculcado, atenta pero no impertinente, contribuyendo con observaciones reflexivas,
cuando era apropiado, hasta que la conversación giró hacia el asunto de la propuesta de expansión del ferrocarril a través del condado. Lord Pemberton expresó su preocupación por la alteración de las fincas tradicionales, y Vivienne, que había estado estudiando el asunto porque afectaría a varias de sus granjas arrendadas, se aventuró a opinar que el ferrocarril podría en realidad beneficiar a las comunidades agrícolas al proporcionar un transporte más rápido a los mercados, reduciendo el deterioro y aumentando las ganancias tanto para los terratenientes como para los agricultores. La mesa se había quedado en silencio, varios invitados asintiendo pensativamente a sus palabras, cuando la voz del duque cortó el silencio como una cuchilla a través de la seda. Mi esposa tiene ideas encantadoras, pero carece de la comprensión de asuntos económicos tan complejos. Quizás deberíamos dejar estas discusiones a aquellos con la experiencia para comprenderlos. Las palabras cayeron con el peso de una humillación pública, y Vivienne sintió que el calor subía a sus mejillas mientras los otros invitados redirigían rápidamente su atención a sus platos. Testigos avergonzados de su menosprecio, y ella se quedó congelada en su silla, con las manos apretadas en su regazo, bajo el ocultamiento del mantel, manteniendo la compostura por pura fuerza de voluntad, mientras algo dentro de ella, finalmente, irrevocablemente, se rompía. Soportó el resto de la velada con una sonrisa pintada en el rostro, interpretó a la anfitriona perfecta mientras los invitados se marchaban, aceptó sus cumplidos por la excelente cena con palabras amables que se sentían como cenizas en su boca, y cuando el último carruaje se hubo alejado por el camino y el duque se hubo retirado a su estudio sin dirigirle una palabra, subió las escaleras hacia sus aposentos con los pasos lentos y medidos de alguien que camina hacia una ejecución. Esa noche, sentada en su escritorio, mientras el fuego se consumía en la chimenea, Vivienne tomó la decisión que alteraría el curso de su vida. No soportaría más este matrimonio, no pasaría el resto de sus días siendo ignorada y degradada por un hombre que la veía por debajo de su desprecio, y con manos temblorosas sacó una hoja de papel nueva y comenzó a redactar una carta al abogado de su familia en Londres, un hombre que había servido a su padre durante décadas y en quien confiaba para manejar este asunto con discreción. Escribió con cuidado, explicando su situación sin exceso de emoción, detallando los motivos por los que se podría solicitar una anulación, y cuando hubo sellado la carta y la hubo escondido en su maletín de escritura para ser enviada en secreto a través de una doncella de confianza, se levantó y comenzó la silenciosa tarea de reunir sus efectos personales más preciados, las perlas de su madre, el retrato en miniatura de su hermana, los libros de poesía que había traído de casa, guardándolos en un pequeño baúl en la parte trasera de su vestidor, donde no serían notados por los sirvientes que la atendían. Mientras trabajaba a la luz de la lámpara, moviéndose silenciosamente por habitaciones que nunca había sentido realmente como suyas, Vivienne se permitió un momento de duelo por lo que este matrimonio podría haber sido si se hubiera casado con un hombre diferente, o si este hombre hubiera sido capaz de verla como algo más que un acuerdo político hecho carne, y una sola lágrima trazó un camino por su mejilla antes de que la apartara con feroz determinación, negándose a desperdiciar más de su corazón en alguien que había dejado claro que no tenía uso para él. El martes siguiente, Vivienne informó a la señora Hendricks que necesitaba el carruaje para visitar a su modista en el pueblo, un recado perfectamente razonable que no levantaría sospechas, y se vistió con especial esmero con un traje de viaje de color gris carbón que parecía combinar con el cielo nublado, su corazón latiendo con nerviosa determinación
mientras los caballos alejaban el carruaje de la mansión Ashford y bajaban por el sinuoso camino hacia el pueblo y más allá, hasta las modestas oficinas de Fitzwilliam e hijos, abogados, donde el señor Edmund Fitzwilliam había servido a los intereses legales de su familia durante más de 30 años. El anciano abogado la recibió con evidente sorpresa y preocupación cuando la hicieron pasar a su despacho privado, ofreciéndole té e interesándose por su salud con la amable cortesía de alguien que la conocía desde la infancia, y cuando finalmente encontró el valor para explicar por qué había venido, hablando en voz baja sobre la naturaleza de su matrimonio y su deseo de liberarse de él, su rostro surcado de arrugas se tornó grave con una expresión que sugería que no estaba del todo sorprendido por su revelación. Escuchó sin interrupción mientras ella detallaba las circunstancias, la persistente frialdad y crueldad del duque, las humillaciones públicas, la ausencia total de cualquier intimidad o afecto marital, y cuando terminó de hablar, el señor Fitzwilliam juntó las yemas de sus dedos bajo la barbilla y la miró con ojos amables pero serios, mientras le explicaba que una anulación sería ciertamente posible, dados los motivos que describía, que la no consumación combinada con evidencia documentada de crueldad emocional podría constituir base para una disolución eclesiástica, aunque el proceso sería delicado y requeriría que ella demostrara una clara separación del hogar de su esposo. Debía abandonar la mansión Ashford, le dijo, estableciendo residencia en otro lugar por un período de tiempo para demostrar la ruptura irremediable del matrimonio, y necesitaría reunir cualquier correspondencia o testigos que pudieran dar fe del trato del duque hacia ella, y durante toda esta explicación Vivien sintió una extraña mezcla de alivio y tristeza, alivio de que la huida fuera posible y tristeza de que su matrimonio hubiera llegado a esta fría disolución legal. Acordaron que ella partiría de la mansión en el plazo de una semana, viajando a la finca más pequeña de su familia en Somerset, donde podría residir mientras se iniciaban los procedimientos de anulación, y el señor Fitzwilliam prometió comenzar a preparar los documentos necesarios con la máxima discreción, comprendiendo que el descubrimiento prematuro de sus intenciones podría complicar considerablemente las cosas. Salió de su oficina sintiéndose a la vez más ligera y más pesada que cuando había llegado, el peso de su infelicidad ligeramente aliviado por la perspectiva de la libertad, pero reemplazado por la gravedad del paso que estaba dando, y mientras el carruaje la llevaba de regreso hacia la mansión Ashford, observó el campo pasar por la ventana y se preguntó si sentiría algún arrepentimiento cuando viera esos campos y bosques por última vez. Lo que Vivien no sabía, no podía haber sabido mientras regresaba a la mansión y se ocupaba de sus deberes vespertinos con cuidada normalidad, era que su doncella personal, la joven Catherine que la había servido con leal devoción desde su llegada, había mencionado a uno de los lacayos, en un momento de descuido, que la duquesa parecía preocupada últimamente y que la habían visto guardar objetos en un pequeño baúl, y que este lacayo, cuya lealtad principal era para con el ayuda de cámara del duque, en lugar de para con la señora de la casa, había llevado este pequeño dato de información escaleras arriba, donde eventualmente llegaría a oídos que entenderían su significado, poniendo en marcha una cadena de eventos que transformaría todo lo que Vivien creía sobre su futuro y la capacidad de cambio de su esposo. Era jueves por la noche cuando Harrison, el ayuda de cámara del duque que lo había servido durante 15 años con una discreción incuestionable, llamó suavemente a la puerta del estudio donde Alaric se sentaba revisando correspondencia con poca atención a las palabras que tenía ante él, y cuando se le indicó que entrara,
El hombre mayor se acercó con la peculiar vacilación de alguien que trae noticias que sabe que no serán bienvenidas, carraspeando antes de hablar en tonos medidos sobre información que le había llegado a través del personal de la casa con respecto a las recientes actividades e intenciones de la duquesa. La respuesta inicial del duque fue exactamente la que se podría esperar de un hombre de su disposición arrogante: un gesto despectivo con la mano y una fría observación de que las idas y venidas de su esposa no le preocupaban en particular, que era libre de visitar modistas o cualquier otra trivialidad que ocupara su tiempo, y se volvió hacia sus papeles con el aire de un hombre que consideraba la conversación concluida. Pero Harrison, que conocía al duque desde la infancia y poseía ciertas libertades por sus largos años de servicio, permaneció de pie allí a la luz de la lámpara hasta que Alaric levantó la vista con irritación y exigió saber qué más quería el hombre. Y fue entonces cuando el ayuda de cámara mencionó el pequeño baúl que se estaba empacando en secreto, la visita a la oficina de un abogado en el pueblo, la palabra anulación que se había oído en una conversación susurrada, y algo en el pecho del duque se contrajo con una sensación que no pudo identificar de inmediato mientras ordenaba a Harrison que se explicara más claramente. Su voz afilada con algo que podría haber sido ira, pero que extrañamente se sentía como miedo. Cuando el cuadro completo emergió, que su esposa tenía la intención de dejarlo, de disolver su matrimonio y regresar a la finca de su familia. El primer impulso de Alaric fue reírse de tal presunción, burlarse de la idea de que ella pudiera simplemente abandonar una unión que había sido arreglada por sus familias y santificada por la Iglesia, pero la risa murió en su garganta mientras permanecía sentado en su sillón de cuero, rodeado de los símbolos de su riqueza y posición, y en lugar de diversión sintió una frialdad creciente que no tenía nada que ver con la corriente de aire otoñal que se filtraba por las ventanas. Despidió a Harrison con un seco asentimiento y se sentó solo en el estudio mientras el fuego se consumía, diciéndose a sí mismo que no le importaba, que estaría mejor sin una esposa que estaba resultando problemática, que podría encontrar fácilmente otra pareja más adecuada a su estatus y expectativas, pero incluso mientras estos pensamientos se formaban en su mente, se encontró levantándose y caminando por la mansión con una energía inquieta, notando por primera vez en meses los cambios que habían tenido lugar durante la residencia de Vivienne. El vestíbulo de entrada, que siempre le había parecido frío y poco acogedor, ahora tenía flores frescas en los jarrones chinos que su madre había coleccionado, y el salón formal mostraba evidencias de una atención cuidadosa: cojines ahuecados, superficies relucientes. El mismo aire parecía de alguna manera más cálido que antes de su llegada. Se encontró en el ala de los sirvientes, donde oyó a la ama de llaves elogiar la justicia de la duquesa al resolver una disputa entre dos doncellas, y más tarde notó que los libros de contabilidad en la oficina de su finca, que él había estado descuidando vergonzosamente, estaban llenos de la precisa caligrafía de Vivienne, registrando transacciones y gestionando cuentas que él había dejado languidecer. Algo se movió en su pecho mientras estaba allí, sosteniendo esos libros de contabilidad, pasando los dedos por sus cuidadosas anotaciones, y por primera vez desde que se enteró de su planeada partida, el duque sintió una sensación que no reconoció por ser tan ajena a su experiencia: pánico, genuino y sin barnices, ante el pensamiento de esta mansión sin su presencia, de su vida volviendo a la rutina vacía que había sido antes de que ella llegara, de perder algo que nunca había valorado adecuadamente hasta que se enfrentó a su ausencia, y aunque todavía no podía nombrar lo que sentía
ni entender por qué importaba tanto, Alaric Ashford pasó esa noche paseando por sus aposentos con creciente temor, observando cómo las sombras se alargaban por el suelo y sabiendo que algo precioso se le escapaba entre los dedos como arena, aunque su orgullo aún no le permitía reconocer exactamente lo que estaba a punto de perder. La mañana del viernes llegó con una pálida luz solar filtrándose a través de la niebla matutina, y el duque se encontró de pie fuera del comedor, donde sabía que Vivien tomaba su té matutino, con la mano levantada para llamar a la puerta en un gesto tan ajeno a él que casi se rió de su absurdidad. Él, que nunca había pedido permiso para entrar en ninguna habitación de su propia casa, dudando ahora como un escolar frente al despacho del director. Cuando finalmente entró, Vivien levantó la vista de su correspondencia con una expresión de fría sorpresa, su taza de té detenida a medio camino de sus labios, y él se sintió de repente torpe e inseguro mientras murmuraba algo sobre desear discutir asuntos domésticos, aunque no tenía asuntos domésticos que discutir, y ambos lo sabían. Ella lo miró con esos ojos grises que parecían ver a través de cada pretensión, respondiendo con perfecta cortesía que estaba a su disposición, señalando la silla frente a ella con una formalidad que lo hirió más profundamente que cualquier palabra dura podría haberlo hecho. Y mientras se sentaba allí, intentando fabricar una conversación sobre la próxima cosecha o el estado de las cabañas de los arrendatarios, notó detalles sobre ella que nunca se había molestado en observar antes. La forma en que tomaba su té, con un solo terrón de azúcar y una medida precisa de crema, la forma en que sus dedos trazaban el borde de su platillo cuando pensaba, la forma en que la luz de la mañana se prendía en su cabello oscuro y revelaba tonos de castaño rojizo que nunca había visto. Se dio cuenta, con una sensación que se acercaba al horror, de que no sabía nada sobre su propia esposa, nada de sus preferencias o sus pensamientos, nada de lo que la hacía sonreír o lo que le causaba tristeza, más allá de la tristeza que él mismo le había infligido. Y esta ignorancia le pareció de repente imperdonable, de una manera que su deliberada crueldad no lo había sido. Su conversación forzada duró quizás 10 minutos antes de que Vivien se excusara con impecable cortesía para atender sus deberes, dejándolo sentado solo en el comedor, sintiéndose más perdido de lo que se había sentido desde la muerte de su madre. Y durante todo el día se encontró buscándola con diversos pretextos, vislumbrándola en la biblioteca, donde se sentaba a leer en el asiento de la ventana, observando desde la ventana de su estudio, mientras paseaba por los jardines, con un libro bajo el brazo, observando la forma elegante en que se movía por el mundo que él se había esforzado tanto en hacerle inhóspito. Esa noche debía viajar a la ciudad para su visita semanal a su amante, un hábito que había mantenido con cruel regularidad durante todo su matrimonio, y de hecho ordenó que prepararan su carruaje y se vistió para el viaje antes de que algo lo hiciera dudar, una conciencia nueva e incómoda de que ir a otra mujer mientras su esposa se preparaba para dejarlo para siempre le parecía no solo cruel, sino de alguna manera insoportable. Casi envió una nota cancelando el compromiso, su mano en el escritorio, el papel ante él, pero el orgullo se reafirmó con una fuerza familiar. No dejaría que ella cambiara sus hábitos, no le daría ese poder sobre él, no admitiría ni siquiera ante sí mismo que algo había cambiado en su mundo cuidadosamente ordenado. Así que fue, cabalgando a través de la oscuridad hacia la casa adosada donde su amante lo esperaba, pero la velada se extendió ante él con un peso plomizo. La conversación parecía hueca,
la compañía tediosa de una manera que nunca antes lo había sido, y se encontró poniendo excusas y marchándose mucho antes de lo habitual, regresando a la mansión Ashford a través de la noche, con una inquietud que no podía nombrar, volviendo para encontrar la mansión oscura y silenciosa, excepto por la lámpara que aún ardía en la ventana de Vivien, y se quedó en el patio mirando esa luz y preguntándose qué estaría pensando ella, si se sentiría aliviada por su ausencia o simplemente indiferente, si habría alguna manera de salvar el abismo que él había construido tan cuidadosamente entre ellos, aunque todavía no podía admitir por qué de repente parecía importar tan desesperadamente que lo intentara. El domingo por la mañana encontró al duque deambulando por el ala este de la mansión, una sección que rara vez visitaba, atraído allí por algún impulso inquieto que no podía explicar, y fue en la pequeña sala de estar que daba al jardín de rosas, donde descubrió una pieza de bordado abandonada en el asiento de la ventana, la aguja todavía enhebrada a través de la tela que representaba una escena pastoral de notable delicadeza y habilidad, a medio terminar y dejada atrás, como si la creadora simplemente hubiera perdido el ánimo para completarla. Recogió el bastidor con una inesperada delicadeza, estudiando las diminutas puntadas que formaban flores de prado y colinas distantes, reconociéndolo como obra de Vivien, aunque nunca la había visto ocupada en tal tarea, y algo en su estado de abandono, la forma en que los hilos colgaban sueltos, el patrón incompleto, lo golpeó con una fuerza inesperada como una metáfora de todo su matrimonio, algo comenzado con esmero que había sido dejado languidecer por su negligencia. Lo llevó consigo mientras continuaba su exploración sin rumbo, encontrándose atraído a su estudio, donde los libros de contabilidad de la finca yacían abiertos sobre su escritorio, y cuando los examinó más de cerca, vio meses del meticuloso trabajo de Vivien registrado allí, su caligrafía fluyendo a través de páginas que él había dejado en blanco con su indiferencia, documentando gastos e ingresos, preocupaciones de los arrendatarios y necesidades del hogar, gestionando los cimientos mismos de su finca, mientras él había sido demasiado orgulloso y demasiado necio para notarlo. El descubrimiento lo envió a los aposentos de la ama de llaves, donde la señora Brennan lo miró con apenas disimulada sorpresa cuando preguntó por las actividades de la duquesa, y la respuesta de la mujer mayor, entregada con la particular franqueza del servicio prolongado, detalló cómo Vivien había intervenido personalmente cuando una familia de arrendatarios se enfrentaba al desalojo debido a una enfermedad, cómo había establecido un fondo para las necesidades médicas de los sirvientes, cómo pasaba horas cada semana visitando las cabañas de los trabajadores para asegurar su bienestar, logros que hablaban de un carácter de una nobleza tan natural que sus propias pretensiones aristocráticas parecían huecas e insignificantes en comparación. Se quedó allí, en la sala de estar de la ama de llaves, rodeado de la evidencia de la tranquila competencia y la genuina compasión de su esposa, enfrentando la realidad de que ella había sido una mejor administradora del legado de su familia en 3 meses que él en los 5 años desde que heredó el título, y su arrogancia, esa armadura cuidadosamente construida que había llevado desde la muerte de su padre, comenzó a agrietarse como el hielo bajo el sol de primavera, revelando debajo algo crudo e incierto y desesperadamente asustado. Esa noche la buscó con una determinación nacida de la desesperación, encontrándola en la biblioteca donde estaba sentada leyendo a la luz de una lámpara, y le preguntó con una torpeza que habría sido cómica si no fuera tan sincera si se uniría a él para cenar, una simple petición que no debería haber requerido valor,
pero que le costó casi todo expresarla. Y su respuesta, entregada con una cortesía impecable que de alguna manera se sintió más cortante que cualquier insulto, fue una amable declinación acompañada de la observación de que ya había cenado y deseaba retirarse temprano, dejándolo de pie solo entre los libros mientras ella pasaba a su lado con la distante cortesía de una extraña, y él comprendió con una claridad aplastante que había transformado a su esposa en exactamente eso, una extraña en su propia casa, alguien que lo miraba sin nada en sus ojos más que una fría indiferencia, y la comprensión de que él había hecho esto a través de su propia crueldad, su propio orgullo, su propia ceguera decidida al tesoro que se había puesto a su cuidado, se asentó sobre él con el peso de las piedras mientras permanecía allí en la biblioteca vacía, sosteniendo el bastidor de bordado abandonado como un talismán de todo lo que estaba a punto de perder, sabiendo que ella se iría en 3 días y se llevaría consigo cualquier posibilidad de redención que él pudiera haber esperado encontrar. El lunes llegó con cielos plomizos que igualaban el peso en el pecho de Alaric, y se despertó con el conocimiento de que Vivien se iría en 2 días, asentándose sobre él como una carga física, lo que lo impulsó a hacer algo que nunca había hecho en sus 5 años como duque. Canceló todas las citas, todos los compromisos, todas las obligaciones que pudieran alejarlo de la mansión, enviando notas a su administrador, a su hombre de negocios y a los diversos solicitantes que buscaban su atención, alegando indisposición, aunque la única dolencia que sufría era una de su propia creación. Deambuló por la mansión Ashford como si la viera por primera vez, notando detalles que la presencia de Vivien había traído a la existencia. Flores frescas en el vestíbulo de entrada que había estado desnudo y frío durante años. Cortinas nuevas en el salón que dejaban entrar la luz donde antes reinaban las sombras. Pequeños toques de calidez y cuidado que habían transformado su hogar ancestral de un mausoleo de glorias pasadas a algo que podría haberse llamado acogedor. Y comprendió con una claridad devastadora que cuando ella se fuera, se llevaría todo esto consigo, dejando atrás solo el frío vacío con el que él había creído estar contento antes de su llegada. La tarde lo encontró en los jardines, donde la descubrió paseando entre las rosas de floración tardía, un chal envuelto contra el frío otoñal, y se acercó con la vacilación de un hombre que camina hacia su propio juicio, encontrando las palabras inadecuadas y su arrogancia habitual inútil como armadura contra la fría mirada que ella le dirigió cuando pronunció su nombre. Permanecieron allí a la luz que se desvanecía, rodeados de flores que pronto se rendirían al avance del invierno, y él intentó entablar conversación sobre asuntos intrascendentes, el tiempo, los jardines, el estado de las rosas, hasta que ella lo interrumpió con una franqueza que cortó toda pretensión, preguntando simplemente «¿Por qué importa ahora?». La pregunta quedó suspendida entre ellos como una cuchilla, y él se encontró incapaz de responder con algo que se acercara a la honestidad, incapaz de decir que apenas había comenzado a verla como una persona en lugar de una obligación inconveniente, incapaz de admitir que la idea de su ausencia se había vuelto insoportable de maneras que aún no podía comprender del todo, incapaz de confesar que podría estar enamorándose de la esposa que había despreciado tan profundamente, y su silencio dijo volúmenes que las palabras no podrían haber transmitido. Ella lo miró con esos ojos grises que parecían contener toda la tristeza de su breve matrimonio, y le dijo con una finalidad tranquila que se iría en 2 días, partiendo al amanecer del miércoles, y él,
escuchó en su voz no ira, sino una especie de suave resignación que de alguna manera era peor que cualquier furia, como si ella ya hubiera llorado su matrimonio y lo hubiera superado, mientras él apenas comenzaba a entender lo que estaba a punto de perder. Quiso protestar, exigirle que se quedara, ordenarle como su marido que permaneciera, pero incluso él reconoció que tales órdenes sólo demostrarían la sabiduría de ella al marcharse, y en su lugar se quedó mudo e indefenso, mientras ella se excusaba con perfecta cortesía y caminaba de regreso hacia la mansión, su figura haciéndose más pequeña contra la vasta fachada de piedra de la casa de su familia. Y él permaneció allí, solo entre las rosas, mientras la oscuridad se cernía y las primeras gotas frías de lluvia comenzaban a caer, sintiendo cómo su mundo cuidadosamente construido comenzaba su inevitable colapso a su alrededor, comprendiendo que había construido su vida sobre cimientos de orgullo y arrogancia que ahora se desmoronaban bajo la simple verdad de que había herido a la única persona que podría haberlo salvado de convertirse en el hombre frío y vacío que había sido su padre. Y reconociendo con la particular agonía de la revelación que llega demasiado tarde, que no quería que se fuera, que no podía soportar la idea de su ausencia, que la necesitaba de maneras que lo aterraban con su intensidad, aunque no tenía idea de cómo decírselo, ni vocabulario para la vulnerabilidad después de años de desdén practicado, ni forma de salvar el abismo que tan deliberadamente había creado entre ellos en los escasos 2 días que quedaban antes de que ella lo dejara para siempre. El martes amaneció con una palidez que parecía coincidir con la desesperación en el alma de Alaric, y se levantó antes del amanecer, sabiendo que este era su último día completo antes de la partida de Vivienne, las horas finales en las que podría de alguna manera evitar la disolución de un matrimonio que apenas había comenzado a valorar. Y su primera acción fue una que le costó más orgullo de lo que había imaginado poseer. Envió un mensaje a su amante en la ciudad de que su acuerdo había terminado permanentemente y sin posibilidad de reconciliación, adjuntando una generosa compensación que se sintió como pagar penitencia por pecados que apenas comenzaba a comprender por completo. La mañana lo encontró en su estudio con Edmund Graves, el anciano administrador que había servido a su padre y a su abuelo antes que él, un hombre cuya discreción siempre había sido absoluta, pero cuya lealtad Alaric ahora necesitaba desesperadamente que trascendiera a la honestidad, y cuando le pidió al anciano que hablara claramente sobre su conducta como duque y como esposo. El silencio que siguió se sintió como un juicio en sí mismo antes de que Graves comenzara a hablar en tonos medidos sobre la crueldad disfrazada de privilegio aristocrático, sobre una joven duquesa que había intentado con tranquila dignidad ser una compañera digna, mientras era recibida con nada más que desdén, sobre sirvientes que susurraban su sorpresa por cuán completamente el joven duque había abrazado las peores cualidades de su padre. Esa fría distancia, esa crueldad casual, esa convicción absoluta de que el rango excusaba toda clase de falta de amabilidad. Las palabras golpearon a Alaric con la fuerza de golpes físicos, cada observación un espejo sostenido para reflejar en lo que se había convertido, y vio con una claridad devastadora que de hecho se había transformado en el mismo hombre que había jurado de niño afligido nunca emular, ese padre distante que había gobernado la mansión Ashford como un tirano y había muerto sin ser llorado, ni siquiera por su propio hijo, y el reconocimiento de que había infligido a Vivienne la misma existencia sin amor que su madre había soportado, lo puso de pie, paseando por el estudio
como un animal enjaulado, mientras algo fundamental se desplazaba en la arquitectura de su alma. Comprendió entonces, de pie entre los libros de su padre y los trofeos de caza de su abuelo, y todo el peso acumulado del orgullo de los Ashford, que lo que sentía por Vivien había trascendido la obligación o incluso la atracción, y se había convertido en algo que no tenía experiencia en nombrar. Esta dolorosa necesidad de su presencia, este deseo desesperado de ser digno de su consideración, esta disposición a entregar cada pizca de orgullo, si eso significaba que ella podría mirarlo sin esa terrible distancia cortés en sus ojos, y finalmente lo reconoció como amor, no el afecto agradable que había imaginado que el matrimonio podría producir eventualmente, sino algo feroz y consumidor que se burlaba de todo lo que creía haber entendido sobre sí mismo. Pasó la tarde redactando y descartando cartas, tratando de encontrar palabras adecuadas para transmitir la transformación que ocurría dentro de él, pero cada frase parecía insuficiente ante la magnitud de lo que necesitaba expresar. Y finalmente resolvió hablar con ella directamente esa noche, desnudarse ante su juicio y rogar no por el perdón, que sabía que no merecía, sino simplemente por la oportunidad de demostrar que podía convertirse en el esposo que ella había merecido desde el principio, el compañero digno de su fuerza, su gracia y su gentil nobleza de espíritu. Mientras tanto, en sus aposentos, Vivien se movía durante el día con la cuidadosa compostura de alguien que realiza un deber doloroso pero necesario, doblando vestidos en baúles, envolviendo pequeños tesoros en papel de seda, guardando el breve capítulo de su vida como duquesa de Ashford, con una eficiencia metódica que enmascaraba el dolor subyacente. Y aunque había tomado su decisión con ojos claros y razonamiento sólido, aunque sabía que irse era el único camino para preservar lo que quedaba de su dignidad y esperanza, aun así sus manos temblaban ligeramente mientras guardaba cada objeto, y su corazón se sentía como algo pesado y magullado dentro de su pecho mientras la habitación se vaciaba gradualmente de su presencia, dejando atrás solo el fantasma de lo que podría haber sido si su esposo hubiera poseído la capacidad de verla como algo más que una obligación inconveniente impuesta por las ambiciones políticas de sus familias, y mientras las sombras de la tarde se alargaban en su sala de estar, se paró en la ventana mirando los terrenos de la mansión Ashford, grabando en su memoria este lugar que nunca había llegado a ser un hogar. Resuelta en su partida, pero incapaz de negar el pequeño y obstinado dolor de la tristeza por el matrimonio que había existido solo en sus esperanzas y nunca en la realidad, preparándose para la confrontación final que sentía que se avecinaba, sabiendo que mañana se iría y que lo que sea que el duque pudiera decir o hacer esa noche no sería suficiente para superar 3 meses de crueldad e indiferencia calculadas, aunque alguna parte débil de su corazón susurraba deseos que se negaba a reconocer incluso para sí misma. El miércoles por la mañana amaneció con un alba gris que parecía reflejar la finalidad que se asentaba sobre la mansión Ashford, y Vivien descendió por la escalera principal con las primeras luces para encontrar sus baúles ya cargados en el carruaje que esperaba en la entrada circular. Sus caballos pateando inquietos en el aire frío de la mañana mientras los sirvientes se mantenían a distancias respetuosas, sus rostros reflejando una tristeza que no había esperado ver, y se movió a través de estos momentos finales con la cuidadosa compostura de alguien que ha ensayado esta partida 1000 veces en su mente, aceptando las silenciosas despedidas del ama de llaves, la cocinera y la joven doncella que la había servido con tanta devoción,
manteniendo su dignidad, incluso cuando su corazón se sentía como algo que se rompía lentamente dentro de su pecho. Había llegado al último escalón cuando apareció el duque, y la visión de él la detuvo en seco. Alaric estaba de pie en el vestíbulo de entrada, con un aspecto completamente descompuesto, su cabello desordenado, como si se hubiera pasado las manos por él innumerables veces. Su corbata torcida, sus ojos conteniendo una desesperación que nunca había presenciado en los 3 meses de su matrimonio, y cuando pronunció su nombre, salió como una oración o una súplica, crudo y desprotegido, de una manera que podría haberla conmovido si no hubiera pasado esos mismos 3 meses aprendiendo a proteger su corazón contra la esperanza. Cruzó el suelo de mármol hacia ella, y las palabras que cayeron de sus labios destrozaron lo que quedaba de su orgullo aristocrático, mientras decía simplemente, sin preámbulos ni pretensiones: «Por favor, no te vayas». Y ella sintió que algo se retorcía dentro de ella, incluso mientras se obligaba a encontrar su mirada con la fría distancia que había perfeccionado, respondiendo con una voz que no traicionaba nada de la agitación interior: «No me ha dado ninguna razón para quedarme, su gracia». La formalidad del tratamiento pareció golpearlo como un golpe físico, y él se acercó más, sus manos medio levantadas como si quisiera alcanzarla, pero no se atreviera, y comenzó a hablar entonces de su crueldad, su ceguera, su imperdonable trato hacia ella, palabras que brotaban en una confesión que podría haber parecido ensayada, de no ser por la genuina angustia que se entrelazaba en cada sílaba, admitiendo que se había equivocado en todo, que le había fallado de maneras que apenas comenzaba a comprender, que la idea de que se fuera se había vuelto insoportable. Y ella escuchó todo esto con la espalda rígida y la expresión cuidadosamente neutral, protegiéndose contra la seducción de su repentinamente descubierta conciencia. Cuando terminó, de pie ante ella con su orgullo en ruinas a su alrededor, ella habló con una firmeza nacida de la autopreservación, diciéndole que su repentino remordimiento llegaba demasiado tarde, que no permanecería en un matrimonio donde sólo se la valoraba en el momento de perderla, que merecía más que las migajas de consideración que ahora ofrecía cuando la partida forzaba su mano, y vio que algo se quebraba en su expresión, algún último bastión de esperanza desmoronándose, pero no podía dejar que eso la influyera, no podía dejar que 3 meses de dolor fueran deshechos por la súplica desesperada de una mañana. Pasó a su lado hacia la puerta, y él no intentó detenerla, no mandó, ni exigió, ni ordenó, como ella medio esperaba que hiciera, y esta contención fue de alguna manera peor de lo que habría sido la fuerza, hablando de una transformación en la que no podía permitirse creer. Y salió a la mañana gris y subió a su carruaje sin mirar atrás, haciendo una señal al cochero que puso en marcha a los caballos, sintiendo cómo las ruedas comenzaban a rodar por el camino de grava que la alejaría de la mansión Ashford y del esposo que le había roto el corazón con crueldad casual, y ahora se lo rompía de nuevo con el tardío reconocimiento de lo que había destruido, y se sentó con las manos juntas en su regazo y los ojos fijos al frente, negándose a mirar por la ventana la gran casa que se alejaba detrás de ella, negándose a reconocer las lágrimas que finalmente, en la privacidad del carruaje, comenzaron su lento descenso por su rostro compuesto. El carruaje había rodado quizás 30 metros por el camino de grava, cuando algo dentro de Alaric simplemente se hizo añicos. Alguna restricción final, rompiéndose como una presa que ya no podía contener la inundación, y se encontró corriendo tras él sin una decisión consciente,
sus botas golpeando la grava mientras la llamaba por su nombre con una desesperación que despojaba hasta el último vestigio de dignidad ducal, y había cerrado quizás la mitad de la distancia cuando su pie tropezó con una piedra desplazada y cayó con fuerza, sus palmas golpeando la afilada grava del camino con una fuerza que envió un dolor candente por sus brazos, mientras los bordes rotos de la piedra se clavaban profundamente en su carne. Debería haberse detenido entonces, debería haberse levantado y retirado a la mansión para atender sus manos sangrantes y salvar lo que quedaba de su orgullo, pero el orgullo se había vuelto insignificante ante la perspectiva de perderla. Y así hizo algo que ningún duque de Ashford había hecho jamás en la larga e ilustre historia de su familia. Avanzó a gatas, sobre manos y rodillas, a través de la grava y la piedra rota, sintiendo los bordes afilados morder sus palmas con cada movimiento, dejando manchas carmesí en las piedras pálidas, mientras se arrastraba hacia su carruaje que partía, llamándola por su nombre, con una voz que se quebraba en las sílabas, transformado del frío aristócrata que se había burlado de ella 3 meses atrás en algo crudo, desesperado y enteramente humano. Los sirvientes que presenciaron esta escena hablarían de ella en susurros durante años, de cómo el orgulloso duque de Ashford se arrastró por su propio camino de entrada como un mendigo, su fino abrigo matutino manchado de polvo y sangre, su compostura cuidadosamente cultivada destrozada más allá del reconocimiento, y fue el cochero quien lo vio primero y detuvo a los caballos, inseguro de lo que el protocolo exigía cuando el empleador de uno estaba de rodillas en la grava, y a través de la ventana del carruaje, Vivien vislumbró un movimiento y se giró para ver a su esposo arrastrándose hacia ella con las manos ensangrentadas y la devastación escrita en cada línea de su rostro. Descendió del carruaje con un susurro de ropa de viaje, su propia compostura fracturándose ante la visión de él, y se quedó congelada en el camino mientras él la alcanzaba y permanecía de rodillas, mirándola con ojos que no contenían nada de la arrogancia que había soportado durante 3 meses. Solo una terrible y desnuda vulnerabilidad que hizo que su pecho se contrajera con emociones que no podía nombrar, y cuando habló, su voz era ronca y quebrada mientras decía: «Me equivoqué, Vivien, me equivoqué en todo». Levantó sus manos sangrantes como si fueran una ofrenda o una penitencia, el carmesí manchando los puños de su camisa y goteando sobre las piedras grises, y continuó con esa misma voz cruda: «No estás por debajo de mí, nunca estuviste por debajo de mí, yo estoy por debajo de ti, lo he estado desde el momento en que nos conocimos, y fui demasiado ciego y demasiado orgulloso y demasiado hijo de mi padre para verlo, y no tengo derecho a pedirte nada después de cómo te he tratado, ningún derecho en absoluto. Pero te lo pido de todos modos porque no puedo dejar que te vayas sin que sepas que vales más que 1000 hombres como yo, que eres magnífica y fuerte y todo lo que debería haber atesorado desde el principio, y si aún eliges irte, entonces no te detendré, pero por favor, sabe que perderte es lo primero real que he sentido en mi vida, y me está destruyendo». Las palabras quedaron suspendidas en el aire frío de la mañana entre ellos, y Vivien permaneció de pie mirando a este hombre que no había sido más que cruel indiferencia durante meses, ahora roto y sangrando a sus pies, y sintió que sus muros cuidadosamente construidos comenzaban a agrietarse incluso mientras se decía a sí misma que las palabras dichas en desesperación no significaban nada, que esto podría ser manipulación u orgullo herido por el rechazo en lugar de una transformación genuina, pero aun así no podía apartar la vista de sus manos sangrantes
o de la terrible honestidad en sus ojos, mientras él se arrodillaba ante ella en la grava, esperando su juicio, como un condenado espera su sentencia, y algo en su corazón, que había intentado proteger con tanto ahínco, comenzó a cambiar a pesar de todas sus resoluciones, a pesar de todas las buenas razones que tenía para volver a subir a ese carruaje y no mirar atrás jamás. La visión de él arrodillado allí con sangre manchando la grava bajo sus manos desbloqueó algo en Vivien que había mantenido estrictamente controlado durante 3 meses. Y de repente toda la ira que había suprimido brotó en un torrente de palabras que cortaron el aire gris de la mañana como fragmentos de vidrio, relatando cada crueldad que él le había infligido, desde aquel primer desdén susurrado en el altar, hasta los innumerables gestos fríos y desprecios casuales que habían seguido, recordándole las cenas en las que él había hablado por encima de ella como si fuera invisible, las noches en las que la había dejado sentada sola en ese vasto comedor mientras él desaparecía para visitar a su amante, la mañana en que había encontrado sus cartas cuidadosamente escritas para él, sin abrir en su estudio, como si sus pensamientos y sentimientos fueran demasiado insignificantes para merecer siquiera un momento de su atención, y habló de la humillación de ser una esposa solo de nombre, una decoración en su gran casa valorada menos que los cuadros en sus paredes, y mientras las palabras brotaban, sintió años de entrenamiento en compostura y dignidad desmoronarse, dejando solo el dolor crudo de una mujer que se había esforzado tanto por ser digna de un hombre que nunca la había mirado con algo más que desdén. Alaric permaneció de rodillas durante toda esta recitación de sus fracasos, sus manos sangrantes colgando a los costados, y no interrumpió, ni se defendió, ni ofreció ninguna de las justificaciones aristocráticas que podría haber empleado en otro tiempo. En cambio, simplemente aceptó cada acusación como si fuera un golpe merecido, y cuando finalmente se quedó sin palabras y se quedó temblando ante él con lágrimas corriendo por su rostro, él dijo en voz baja: «Tienes razón en todo, en cada palabra, y no tengo defensa que ofrecer porque no hay defensa para lo que te he hecho». Y la simplicidad de este reconocimiento, libre de excusas o explicaciones, la golpeó tan profundamente como lo había hecho su confesión anterior. Él la miró entonces con ojos que no contenían más que una terrible honestidad, y dijo: «No te pido que me perdones, Vivien, porque sé que lo que he hecho es imperdonable, y no te pido que te quedes por ninguna obligación o deber o un equivocado sentido de la misericordia, pero te pido una cosa que no tengo derecho a solicitar. Te pido tiempo para demostrar que puedo convertirme en el esposo que merecías desde el principio. Tiempo para mostrarte, a través de acciones, en lugar de palabras, que soy capaz de cambiar. Y si después de ese tiempo todavía deseas irte, entonces no solo te dejaré ir, sino que te ayudaré a hacerlo. Te daré cualquier acuerdo que requieras y hablaré con tu familia y los abogados yo mismo para asegurar que la anulación proceda sin problemas. Pero por favor, dame la oportunidad de ser mejor de lo que he sido». Vivien se quedó paralizada en la indecisión, su corazón dividido entre el instinto de autoprotección que le gritaba que volviera al carruaje y se fuera antes de que pudiera herirla de nuevo, y una pequeña y frágil esperanza de que quizás esta transformación pudiera ser real, que quizás el hombre roto arrodillado ante ella en la grava representara algo genuino en lugar de una actuación diseñada para salvar su orgullo herido, y se encontró pensando en todos los pequeños momentos que había observado en las últimas semanas, las expresiones preocupadas cuando él se creía inobservado,
Los cambios graduales en su comportamiento que habían comenzado incluso antes de que él supiera de su partida planeada, y se dio cuenta de que si bien su gran gesto de arrastrarse tras su carruaje podría haber sido dramático, la base para el cambio quizás se había estado construyendo más silenciosamente bajo la superficie. Tomó una profunda respiración que tembló en su pecho y pronunció palabras que la sorprendieron incluso a ella misma al surgir, diciéndole que le concedería un mes, 30 días durante los cuales permanecería en la mansión Ashford y observaría si su profesada transformación tenía alguna sustancia o si se disolvería como la niebla matutina una vez que la crisis inmediata hubiera pasado, y dejó claro que esto no era perdón ni reconciliación, sino un período de evaluación durante el cual ella observaría un cambio genuino en lugar de palabras bonitas, y si al final de ese mes encontraba sus esfuerzos deficientes o insinceros, se iría sin más discusión o debate, y él debía aceptar esa decisión sin argumento ni resistencia. Y mientras exponía estas condiciones, vio alivio, gratitud y algo que podría haber sido asombro inundar su rostro ensangrentado y manchado de polvo mientras él asentía, en acuerdo a unos términos que le daban mucho menos de lo que podría haber esperado, pero infinitamente más de lo que merecía. La primera semana del mes concedido por Vivien se desarrolló con una torpeza que impregnó cada rincón de la mansión Ashford, mientras Alaric intentaba navegar por el territorio desconocido de la cortesía genuina hacia la esposa que había despreciado tan profundamente, y sus esfuerzos, aunque claramente sinceros, llevaban las torpes señas de un hombre que nunca antes había necesitado considerar la comodidad o las preferencias de otra persona, manifestándose en pequeños gestos que habrían sido irrelevantes en cualquier matrimonio normal, pero que destacaban marcadamente contra el telón de fondo de su anterior fría distancia. Comenzó a aparecer en el desayuno, una comida que antes tomaba solo en su estudio o se saltaba por completo, y le preguntaba con una formalidad forzada cómo había dormido y cuáles eran sus planes para el día, preguntas que parecían costarle un esfuerzo visible, como si estuviera aprendiendo un idioma extranjero, y Vivien respondía a estas preguntas con una educada cortesía que no revelaba nada de sus pensamientos internos, manteniendo la distancia protectora que se había prometido a sí misma, incluso mientras observaba sus intentos con la aguda atención de alguien que había aprendido que la supervivencia dependía de leer los cambios más sutiles en el comportamiento de otro. Notó que despidió a Thompson, el lacayo principal que siempre la había tratado con un desprecio apenas disimulado, y cuando preguntó sobre este cambio a través de la ama de llaves, la señora Bramwell, se enteró de que el duque había despedido personalmente a 3 miembros del personal cuyo trato hacia ella había sido menos que respetuoso, una revelación que la sorprendió porque no se había dado cuenta de que él hubiera notado tales cosas en absoluto, y mucho menos que le hubiera importado lo suficiente como para tomar medidas. Y esto fue seguido por otros cambios que se extendieron por la casa. Mejores condiciones en los cuartos de los sirvientes que ella había defendido hacía meses sin respuesta, un aumento repentino de los salarios para el personal de menor rango, modificaciones en los horarios de trabajo que permitían a las doncellas y lacayos horas más razonables, todo implementado silenciosamente, como si Alaric esperara que ella lo notara sin necesidad de llamar la atención sobre sus esfuerzos. En el cuarto día de esa primera semana, encontró un paquete envuelto en papel marrón sobre el pequeño escritorio de su sala de estar, y cuando lo abrió con dedos temblorosos, descubrió 3 volúmenes de poesía que había mencionado una vez, solo una vez, en una conversación de pasada con la señora Bramwell semanas atrás, como favoritos de su infancia.
libros que había dejado atrás cuando se casó y en los que no había pensado desde entonces, pero de alguna manera él había recordado o descubierto este detalle y los había hecho traer de Londres, y se quedó sosteniendo esos volúmenes con sus cubiertas de cuero gastado y sus familiares letras doradas, sintiendo que algo se agrietaba en la cuidadosa armadura que había construido alrededor de su corazón, aunque se dijo a sí misma con severidad que los gestos amables no significaban nada sin un cambio sostenido, que cualquier hombre podía realizar actos de contrición cuando se enfrentaba a perder algo que había decidido que quería conservar. Vivien continuó con su rutina de gestionar la casa y atender la correspondencia, pero ahora lo hacía con la conciencia constante de ser observada, de la presencia de Alaric rondando en los márgenes de sus actividades como si la estuviera estudiando de la manera en que un erudito podría estudiar un texto en un idioma desconocido, y esta atención la inquietaba después de meses de ser invisible, atrapada entre la sospecha de que todo esto era una actuación y un peligroso destello de esperanza de que quizás, solo quizás, algo genuino había cambiado en el hombre que una vez se había burlado de que ella estaba por debajo de él, y mientras la primera semana llegaba a su fin, se dio cuenta con algo parecido a la sorpresa de que aún no había vuelto a empacar sus pertenencias, de que alguna parte de ella había decidido observar de verdad en lugar de simplemente esperar a que él fallara, y esta comprensión trajo tanto alivio como terror en igual medida. La segunda semana del mes de prueba de Vivien trajo una transformación en sus interacciones que ella no había anticipado, comenzando en la octava mañana, cuando Alaric apareció en el comedor con una expresión de tan cuidadosa determinación que ella inmediatamente se preparó para alguna nueva súplica o gran gesto, solo para que él le preguntara en cambio, con la formalidad vacilante de un estudiante que se acerca a un tutor severo, si estaría dispuesta a enseñarle la correcta gestión de las cuentas de la finca que ella había estado manejando con tanta competencia durante su negligencia. Y aunque su primer instinto fue rechazar esta petición como otra manipulación más, algo en la genuina incertidumbre de sus modales la hizo aceptar, y así se encontraron esa tarde en su estudio, una habitación en la que ella había entrado solo una vez antes, sentados uno frente al otro en el amplio escritorio de caoba, con libros de contabilidad y correspondencia extendidos entre ellos como un puente sobre meses de fría distancia. Ella comenzó a explicar las cuentas de la casa con un desapego profesional, señalando las ineficiencias que había corregido y las mejoras que había implementado, y al principio Alaric simplemente escuchó con la atención silenciosa de un hombre decidido a no perder una sola palabra, pero gradualmente, a medida que avanzaba la tarde, su conversación se profundizó más allá de la seca recitación de números y comenzó a tocar asuntos de filosofía y enfoque, discusiones sobre cómo la finca podría servir mejor no solo a la familia, sino a los arrendatarios y trabajadores que dependían de ella. Y se sorprendió por la inteligencia de sus preguntas y el genuino interés que mostró en conceptos de administración y responsabilidad que iban más allá del mero beneficio. Al tercer día de trabajar juntos de esta manera, mientras la luz otoñal se colaba por las ventanas del estudio e iluminaba las motas de polvo que danzaban en el aire entre ellos, Alaric dejó su pluma y dijo con una inesperada quietud: «Mi padre dirigía esta finca como si las personas en ella fueran meras herramientas para ser usadas y desechadas, y ahora me doy cuenta de que yo he hecho lo mismo, no solo con los arrendatarios y sirvientes, sino contigo sobre todo». Y este reconocimiento abrió una puerta a una conversación
que fue mucho más profunda que la gestión de la finca, llevándolo a hablar de la muerte de su madre cuando él apenas tenía 16 años, de cómo su padre había prohibido cualquier muestra de dolor y en su lugar lo había empujado inmediatamente a la sociedad con instrucciones de endurecerse contra la emoción, de ver el sentimiento como una debilidad y la distancia como una fortaleza. Y mientras Vivien escuchaba esta historia, comenzó a ver la arquitectura de la crueldad que había moldeado al hombre que se había burlado de ella el día de su boda, comprendiendo por primera vez que su frialdad había sido cuidadosamente construida como una armadura contra un mundo que le había enseñado que el amor era peligroso y la vulnerabilidad era un fracaso. Ella se encontró compartiendo a su vez, hablando de su propia infancia y la soledad de ser criada como una pieza en negociaciones políticas, en lugar de como una persona, del entrenamiento en el silencio y la obediencia que la había preparado para ser una esposa decorativa para algún hombre de mayor rango, y había algo profundamente íntimo en estos intercambios que iba más allá de cualquier cercanía física, un encuentro de entendimiento entre dos personas que habían sido dañadas por la maquinaria aristocrática que las había unido, y notó cómo las paredes del estudio de Alaric parecían contraerse a su alrededor hasta que la vasta habitación se sintió casi acogedora. Notó cómo sus voces se habían suavizado hasta los tonos que la gente usa cuando comparte secretos en la oscuridad. En el quinto día de esa segunda semana, mientras revisaban un conjunto particularmente complejo de acuerdos de arrendamiento, sus manos se rozaron accidentalmente sobre un documento compartido, y Vivien sintió una sacudida de conciencia que era completamente diferente del miedo y la ira que habían caracterizado sus respuestas anteriores a él, algo que podría haber sido el comienzo de la atracción o quizás simplemente el reconocimiento de un alma herida a fin. Pero fuera lo que fuera, la asustó con su intensidad y retiró su mano bruscamente como si hubiera tocado algo caliente, viendo en sus ojos que él también lo había sentido, esa misma peligrosa chispa de conexión, y por un momento simplemente se miraron a través del escritorio con toda su cuidadosa formalidad despojada, y luego ella se levantó abruptamente y se excusó con alguna necesidad inventada de hablar con la ama de llaves, huyendo del estudio y de la inquietante comprensión de que en algún lugar de estas tranquilas tardes de trabajo compartido y conversación, el hombre al que tenía todas las razones para odiar había comenzado a transformarse en su percepción de monstruo a humano, de torturador a alguien que podría, solo posiblemente, ser capaz de convertirse en algo más. La tercera semana del mes de prueba de Vivien trajo una transformación que los sorprendió a ambos, ya que la cuidadosa formalidad que había caracterizado sus interacciones anteriores comenzó a disolverse en algo que se parecía a una amistad genuina, un cambio que se manifestó primero en pequeños momentos de risa inesperada durante sus continuas sesiones de trabajo en el estudio. Alaric hizo una observación irónica sobre una carta particularmente pomposa de una finca vecina, y Vivien se encontró riendo genuinamente por primera vez en su presencia, un sonido que pareció sobresaltarlo antes de que su propio rostro se abriera en una sonrisa de un placer tan desprotegido que ella sintió flaquear sus cuidadosas defensas. Él comenzó a buscar su opinión no solo en privado, sino públicamente, durante las reuniones bimensuales con el administrador de la finca y el agente de tierras, a las que ella nunca antes había sido invitada, preguntando sus pensamientos sobre las mejoras para los arrendatarios y la rotación de cultivos, con una deferencia que claramente sorprendió a los hombres reunidos,
y cuando el viejo señor Hartley, el administrador, dudó en aceptar su sugerencia sobre las mejoras de drenaje, Alaric lo interrumpió bruscamente con la observación de que la duquesa había demostrado ser mucho más competente en la gestión de la finca de lo que él mismo había sido durante años, y su tono no admitía discusión, y más tarde ese día Vivien lo oyó instruir a su secretario para que se asegurara de que toda la correspondencia futura de la finca también se le dirigiera a ella, cimentando su autoridad de una manera que habría parecido imposible apenas unas semanas atrás. En el 16º día de su tiempo restante en la mansión Ashford, notó una actividad inusual en los jardines del este, trabajadores despejando caminos cubiertos de maleza y podando setos salvajes, y cuando preguntó al respecto a través de la señora Bramwell, se enteró de que el duque había ordenado la restauración del jardín privado de su difunta madre, un espacio que había sido abandonado a la ruina desde la muerte de la duquesa viuda casi una década atrás, y esa noche, mientras Vivien paseaba por la galería de retratos como era su costumbre antes de la cena, Alaric la encontró allí y le preguntó con una vacilación que parecía casi infantil si le gustaría ver el progreso en el jardín, y ella aceptó con una medida igual de curiosidad cautelosa, siguiéndolo a través de pasillos que nunca había recorrido hasta una puerta que se abría a un espacio amurallado que lentamente se estaba transformando de un yermo a un lugar de belleza. Caminaron por los senderos despejados mientras el crepúsculo se profundizaba a su alrededor, y él habló de su madre con una ternura que nunca antes había escuchado en su voz, compartiendo recuerdos de aprender a leer entre estos rosales, de sus suaves correcciones, a su arrogancia infantil, de la forma en que ella había intentado suavizar los duros edictos de su padre. Y Vivien vio lágrimas brillar en sus ojos mientras tocaba el banco de piedra donde a la duquesa viuda le encantaba sentarse, y sin pensar extendió la mano y la colocó sobre su brazo en señal de consuelo, y por un largo momento permanecieron así en la creciente oscuridad mientras los pájaros vespertinos cantaban sobre ellos y el aroma de las rosas de otoño flotaba pesado en el aire. Cuando finalmente regresaron a la casa, caminando lado a lado por pasillos, ahora iluminados por la luz de las lámparas, Vivien se dio cuenta de repente de que había comenzado a esperar con ansias su tiempo juntos, que el filo de su ira se había desgastado a través de estas semanas de paciente atención, y esta comprensión trajo consigo una oleada de emociones conflictivas. La esperanza, luchando contra el miedo, el peligroso deseo de creer en su transformación, batallando contra el recuerdo de cada crueldad que él había infligido, y esa noche, mientras se preparaba para dormir, se encontró haciéndose la pregunta que más la aterraba. ¿Podía confiar en este cambio? ¿O simplemente se estaba dejando encantar por un hábil actor que volvería a la frialdad una vez que se sintiera seguro de su capitulación? Y permaneció despierta durante horas, luchando con la comprensión de que su corazón ya había comenzado a ablandarse hacia el hombre al que tenía todas las razones para odiar, preguntándose si esto era sabiduría o necedad, si estaba presenciando una transformación genuina o simplemente viendo lo que desesperadamente quería ver. La cuarta semana del mes de prueba de Vivien llegó con la nítida certeza del final del otoño, y ella había comenzado a permitirse el peligroso lujo de la esperanza, creyendo quizás que la transformación que había presenciado en Alaric podría ser genuina y duradera, cuando en el 23º día un carruaje llegó a la mansión Ashford, trayendo a una mujer cuya llegada destrozó la frágil paz
que habían estado construyendo con tanto esmero. Lady Celeste Ravenshaw descendió sobre el camino de grava con un susurro de seda cara y una furia apenas disimulada, su belleza afilada y fría como la escarcha invernal. Y Vivien supo con una certeza nauseabunda, incluso antes de la explicación susurrada de la señora Bramwell, que ésta era la amante, venida a reclamar lo que claramente consideraba su lugar legítimo en la vida del duque. Y toda la casa pareció contener la respiración mientras la mujer exigía una audiencia inmediata con Alaric con el tono de derecho de alguien acostumbrado a que sus demandas fueran cumplidas. Vivien se retiró a la sala de la mañana con la dignidad que pudo reunir, sus manos temblando mientras tomaba una labor de aguja que no tenía esperanza de completar, escuchando las voces elevadas que llegaban desde el estudio de Alaric a pesar de las gruesas puertas de roble, y aunque no podía distinguir las palabras, oyó el tono agudo y acusatorio de la voz de Lady Ravenshaw, y se preparó para el momento inevitable en que Alaric elegiría el camino más fácil, quizás pidiéndole a Vivien en voz baja que se retirara a la finca de su familia para evitar el escándalo que esta confrontación amenazaba con desatar. Pero en su lugar lo que vino fue el silencio, seguido por el sonido de la puerta del estudio abriéndose, y luego la voz de Alaric resonando con fría claridad a través del vestíbulo de entrada, mientras decía lo suficientemente alto como para que todos los sirvientes lo oyeran. Lady Ravenshaw abandonará mi casa inmediatamente y no volverá, como ya he dejado abundantemente claro en mis cartas de estas últimas semanas. Mi asociación con usted ha terminado permanentemente, y mi matrimonio con la duquesa es sagrado e inviolable, y no toleraré ningún intento de manchar su honor o perturbar su paz. Vivien dejó su labor de aguja con manos temblorosas y se movió hacia la puerta a tiempo para ver el rostro de Lady Ravenshaw transformarse de la sorpresa a una rabia venenosa, para oírla escupir acusaciones sobre las anteriores declaraciones de afecto de Alaric y las promesas de un acuerdo continuo, y para observar cómo él permanecía impasible y respondía con una finalidad devastadora. Lo que sea que dije antes fue dicho por un hombre que no entendía la diferencia entre el placer superficial y el valor genuino, y estaba equivocado en todos los aspectos, y se irá ahora o haré que la escolten fuera de las instalaciones. La mujer partió en una tormenta de amenazas sobre la ruina social y el escándalo público, y Alaric se quedó en el vestíbulo de entrada, viendo desaparecer su carruaje por el camino antes de girarse y encontrar a Vivien observando desde la puerta de la sala de la mañana, y algo en su expresión, una mezcla de determinación y vulnerabilidad, hizo que su corazón se contrajera incluso mientras las viejas heridas comenzaban a palpitar con un dolor renovado, porque se encontró preguntándose en el silencio que siguió si su defensa de ella había sido motivada por un sentimiento genuino o simplemente por el orgullo aristocrático, por la determinación de no ser visto como un hombre que podía ser manipulado por una amante descartada. Y esa noche, cuando él la buscó en la biblioteca a donde ella había ido para escapar de sus propios pensamientos, lo confrontó con una franqueza nacida de la desesperación, preguntándole con la voz apenas firme: ¿la actuación de hoy fue para protegerme a mí o para proteger tu reputación? Porque necesito saber, Alaric. Necesito entender si tu transformación es real o si simplemente eres un actor mejor de lo que creía, si me defiendes porque realmente ves mi valía o porque no puedes soportar la humillación de que tu amante abandonada cree un escándalo. Lo vio estremecerse como si lo hubiera golpeado.
Vio cómo el color desaparecía de su rostro mientras absorbía las implicaciones de su pregunta, y a la luz de la lámpara de la biblioteca, con la lluvia comenzando a golpetear contra las ventanas como lágrimas, se enfrentaron a través de un abismo de desconfianza que de repente parecía tan ancho como lo había sido el día en que ella había ordenado preparar su carruaje para la partida, y se dio cuenta, con una claridad dolorosa, que a pesar de todo el progreso de estas semanas, a pesar de la amistad y el entendimiento que habían construido, los cimientos de su relación todavía estaban agrietados por la crueldad de su comienzo, y no sabía si alguna cantidad de reconstrucción paciente podría reparar verdaderamente lo que había sido tan completamente roto. Durante un largo momento después de que la devastadora pregunta de Vivienne quedara suspendida en la biblioteca sombreada por la lluvia, Alaric permaneció inmóvil, y ella observó cómo algo en su compostura, cuidadosamente construida, finalmente se hacía añicos por completo, sus hombros hundiéndose como bajo un peso insoportable, y cuando finalmente habló, su voz era cruda, con una emoción que nunca antes le había escuchado, despojada de todo pulimento y pretensión aristocrática. Preguntas si te defiendo por orgullo o por un sentimiento genuino, dijo en voz baja, acercándose, pero deteniéndose mucho antes de tocarla, respetando el espacio que ella necesitaba incluso en este momento de crisis. Y la verdad, Vivienne, la verdad que he sido demasiado cobarde para decir claramente hasta ahora, es que me he enamorado completa e irreversiblemente de ti, y no sé precisamente cuándo sucedió. Quizás fue al verte gestionar mi casa con más gracia y competencia de la que yo jamás había mostrado. Quizás fue al ver la amabilidad que extendías a los sirvientes que nunca había notado realmente. Quizás fue el momento en que me di cuenta de que te ibas, y sentí como si el suelo se hubiera abierto bajo mis pies. Pero en algún momento de estos meses dejé de verte como la esposa no deseada impuesta por un acuerdo, y comencé a verte como la mujer más notable que he conocido, alguien cuya fuerza, dignidad y silencioso coraje me avergüenzan de cada palabra cruel que pronuncié, de cada gesto despectivo que hice. Ella sintió que las lágrimas comenzaban a nublar su visión, pero se negó a dejarlas caer, manteniéndose rígida mientras él continuaba, sus palabras brotando ahora con una honestidad desesperada. Te defendí hoy no porque mi orgullo lo exigiera, sino porque la idea de que alguien hable mal de ti me hace querer destrozar el mundo, porque te has vuelto más preciosa para mí que mi reputación, mi posición o cualquier otra cosa que antes creía que importaba, y sé que no tengo derecho a estos sentimientos. Sé que perdí cualquier derecho a tu afecto cuando me burlé de que estabas por debajo de mí el día que nos casamos, cuando te traté con frialdad y desprecio, mientras tú no mostrabas más que dignidad a cambio. Se pasó la mano por el pelo en un gesto de profunda angustia, y ella pudo ver que sus manos temblaban. No merezco tu perdón, Vivienne, no merezco ni siquiera la oportunidad que me has dado estas últimas semanas, porque fui cruel cuando merecías amabilidad, indiferente cuando merecías atención, y ciego a tu valía cuando debería haber estado agradecido por el extraordinario regalo de tu presencia en mi vida. Y si deseas irte incluso ahora, si has decidido que mi transformación llegó demasiado tarde o es insuficiente para superar el daño que infligí, entonces te dejaré ir, firmaré cualquier papel que tu abogado requiera y no disputaré la anulación, porque amarte significa querer tu felicidad, incluso si eso significa mi propia devastación. La confesión pareció drenar algo esencial de él, y se hundió en la silla más cercana como si sus piernas ya no pudieran sostenerlo, mirándola con ojos que contenían una vulnerabilidad tan desnuda
que sus propias defensas cuidadosamente mantenidas comenzaron a agrietarse a pesar de su determinación de proteger su corazón. «Pero necesito que sepas», dijo suavemente, «que independientemente de lo que decidas, me has transformado de maneras que no puedo articular completamente. Me has mostrado lo que significa vivir con honor y compasión, y pasaré el resto de mi vida tratando de ser digno del hombre en el que viste potencial, incluso cuando te di todas las razones para ver solo al monstruo en el que me había convertido». Vivien encontró su voz por fin, aunque apenas emergió por encima de un susurro, y se escuchó a sí misma decir las palabras que no sabía que estaba lista para pronunciar hasta que cayeron de sus labios como lluvia. «Yo también me estoy enamorando de ti, Alaric, y eso me aterra más que cualquier otra cosa en este mundo, porque no sé si puedo confiar en estos sentimientos, si puedo arriesgar mi corazón en una transformación que podría resultar temporal, si puedo perdonar lo suficiente como para construir algo real sobre las ruinas de lo que se rompió». Vio la esperanza encenderse en sus ojos, incluso mientras continuaba. «Pero también sé que no deseo irme, no de verdad, ya no, y esa comprensión me deja vulnerable de maneras que juré que nunca volvería a permitir». Él se levantó lentamente, acercándose a ella con la cuidadosa reverencia que uno podría mostrar a una criatura salvaje que podría huir ante cualquier movimiento brusco, y cuando habló de nuevo, su voz contenía una promesa que resonaba con absoluta sinceridad. «Entonces esperaré», dijo. «Me probaré a mí mismo durante el tiempo que sea necesario, ya sean semanas, meses o años. Te mostraré cada día, a través de mis acciones, que mi amor es genuino y mi transformación es permanente, y nunca dejaré de intentar ganarme la confianza que tan descuidadamente destruí, porque tú, Vivien, vales cada esfuerzo, cada sacrificio, cada momento de paciencia que se requiera». La biblioteca los mantuvo en su silencio durante varios latidos del corazón después de la promesa de Alaric, y Vivien sintió que algo fundamental cambiaba dentro de ella, como el hielo rompiéndose en un río después de un largo invierno, y se dio cuenta, con una claridad repentina, de que el miedo había sido su compañero constante durante tanto tiempo que casi había olvidado lo que se sentía al elegir la esperanza en su lugar. Al arriesgar su corazón por la posibilidad de que la transformación pudiera ser genuina y el amor pudiera crecer incluso en un suelo envenenado por la crueldad, y así respiró hondo, un gesto que se sintió como saltar de un acantilado, y dijo en voz baja: «Entonces, elijo intentarlo, Alaric. Elijo abrir mi corazón y ver a dónde nos lleva este camino, porque estoy cansada de protegerme de lo que podría herirme y perderme lo que podría sanarme». Vio su expresión transformarse con un alivio y una gratitud tan profundos que sus propios ojos se llenaron de lágrimas, y cuando él tomó su mano esta vez, ella no se apartó, sino que dejó que sus dedos se entrelazaran con los de él, sintiendo los callos que se había ganado trabajando junto al jardinero para restaurar el jardín de su madre, evidencia física de su compromiso con el cambio. Permanecieron allí, a la luz de la lámpara, con la lluvia todavía susurrando contra las ventanas, y lentamente, con cuidado, con la reverencia tentativa de dos personas que casi se habían perdido la una a la otra antes de encontrarse de verdad, Alaric la acercó, una mano elevándose para acariciar su rostro con tal delicadeza que sintió como sus últimas defensas se desmoronaban, y cuando sus labios finalmente se encontraron con los de ella,
No fue nada como lo había imaginado en sus pensamientos más secretos. No fue apasionado ni exigente, sino tierno e incierto, una pregunta en lugar de una afirmación, una promesa sellada con vulnerabilidad en lugar de posesión. Ella le devolvió el beso con todo su corazón, saboreando la sal de las lágrimas que no se había dado cuenta de que estaban cayendo. Sintiendo cómo meses de soledad y dolor comenzaban a transformarse en algo precioso y nuevo, y cuando finalmente se separaron, simplemente se abrazaron mientras la tormenta exterior se intensificaba, dos personas que habían comenzado como extraños unidos por el deber, descubriendo que podrían convertirse en compañeros unidos por elección y amor. Las semanas que siguieron vieron florecer su relación como rosas de fin de temporada, inesperadas y tanto más hermosas por haber sobrevivido a la primera helada, y se aprendieron el uno al otro lentamente, con cuidado, construyendo confianza a través de amabilidades acumuladas y vulnerabilidades compartidas, a través de largas conversaciones en la biblioteca y tranquilas mañanas, trabajando lado a lado en la oficina de la finca, a través de risas que surgían con más facilidad cada día y toques que se volvían gradualmente menos tentativos a medida que el miedo cedía a la familiaridad. Alaric demostró su transformación no a través de grandes gestos, sino de la constancia, pidiendo su opinión y escuchando genuinamente sus respuestas, presentándola a socios comerciales como su compañera en lugar de simplemente su esposa, a través de las 100 pequeñas formas en que demostraba a diario que valoraba su mente, su presencia y su corazón. Para cuando el invierno llegó en serio, cubriendo la mansión Ashford con nieve prístina, Vivienne se había enamorado completa e irrevocablemente del hombre en que su esposo se había convertido, y cuando él sugirió en voz baja que podrían renovar sus votos en la primavera, esta vez pronunciando palabras que ambos sentían con todo su corazón, ella aceptó con una alegría que se sentía como la luz del sol rompiendo a través de las nubes. La ceremonia tuvo lugar en el jardín restaurado de su madre en una mañana en que los capullos de manzano flotaban como nieve y el aire olía a crecimiento y posibilidad, y ante sus amigos más cercanos y el personal de la casa que había sido testigo de todo su viaje, Alaric tomó sus manos y dijo claramente: «No estás por debajo de mí, nunca lo estuviste. Estás a mi lado y por encima de mí, y eres la mayor bendición de mi inmerecida vida». Y Vivienne respondió con igual convicción: «Te elijo a ti, no porque un acuerdo lo exija, sino porque mi corazón lo desea, no porque el deber lo requiera, sino porque el amor me impulsa». Cuando se besaron esta vez fue ante testigos que aclamaron su unión, y Vivienne pensó en la fría catedral donde se habían casado por primera vez, y se maravilló de lo lejos que habían viajado desde ese sombrío comienzo, de cómo el amor paciente y la transformación genuina habían convertido lo que comenzó como una prisión en una asociación que los hacía a ambos mejores de lo que habían sido solos. Habían pasado 5 años desde aquella mañana de primavera en que Vivienne y Alaric renovaron sus votos en el jardín restaurado, y la mansión Ashford se había transformado de maneras que se extendían mucho más allá de su belleza física, convirtiéndose en un lugar de calidez, risas y felicidad genuina, donde antes había reinado la fría indiferencia, y en esta tarde particular de finales de verano, Vivienne estaba de pie en la ventana de la biblioteca, observando a sus 3 hijos jugar entre las rosas. Eleanor, llamada así por la madre de Alaric,
persiguiendo a sus hermanos menores, Thomas y James, por los senderos, mientras su padre fingía ser un dragón temible que debían burlar. Y sintió su corazón hincharse con una satisfacción tan profunda que a veces todavía la sorprendía, esta abundancia de alegría construida sobre las ruinas de lo que casi había sido su mayor tristeza. Alaric la vio observar y sonrió, esa sonrisa particular que reservaba solo para ella, llena de amor, gratitud y el asombro silencioso de alguien que sabía cuán cerca había estado de perder todo lo que importaba, y más tarde, cuando los niños se habían acomodado con su institutriz y la casa había caído en la quietud de la noche, caminaron juntos por el jardín como se había convertido en su costumbre, su mano segura en la de él, discutiendo asuntos de la finca, preocupaciones familiares y las mil intimidades ordinarias de una asociación construida sobre el respeto genuino y un afecto cada vez más profundo. ¿Alguna vez piensas en aquella mañana en que casi te fuiste?, preguntó suavemente, mientras se detenían junto a la fuente donde el agua atrapaba la última luz dorada del atardecer, y Vivien consideró la pregunta pensativamente antes de responder. Pienso en lo cerca que estuve de proteger mi corazón, cerrándolo por completo, en cómo el miedo casi me convenció de que la seguridad valía más que la posibilidad del amor, y estoy agradecida cada día por haber encontrado el valor de arriesgarme por la esperanza en lugar de la certeza, de elegir la transformación sobre la amargura. Él levantó la mano de ella hasta sus labios en un gesto que se había vuelto habitual a lo largo de los años, pero que nunca había perdido su ternura, y ella vio en sus ojos al hombre que se había arrastrado por la grava rota en lugar de dejarla ir, al hombre que había destrozado su orgullo y se había reconstruido a sí mismo en alguien digno de la segunda oportunidad que ella le había concedido. Pero ahora, querido oyente, debo alejarme de su historia para hablar directamente a tu corazón, porque el viaje de Vivien y Alaric encierra verdades que se extienden más allá de los límites de sus vidas particulares, lecciones sobre la naturaleza de la transformación y el coraje necesario para mirar debajo de las superficies y ver el potencial donde otros solo verían ruina. Vivimos en un mundo que a menudo nos anima a protegernos rechazando las segundas oportunidades, a guardar nuestros corazones con tanto cuidado que nos perdemos la posibilidad de un cambio genuino. Y aunque la sabiduría ciertamente requiere que reconozcamos cuando la crueldad de alguien es inmutable, también existe un lugar para la observación paciente de una transformación auténtica, para el tipo de esperanza que no ve lo que alguien ha sido, sino en lo que se está convirtiendo. La historia de Vivien nos enseña que la fuerza no reside en mantener nuestros muros para siempre, sino en ser lo suficientemente valientes como para bajarlos cuando alguien demuestra, a través de una acción consistente, que realmente ha cambiado. Y el viaje de Alaric nos recuerda que incluso aquellos que han causado un gran dolor pueden encontrar la redención si están dispuestos a hacer el difícil trabajo de la transformación genuina, a destrozar su orgullo y reconstruirse con humildad y cambio intencional. Quizás tú también has conocido el dolor de ser ignorado o menospreciado, o quizás has sido tú quien debe enfrentarse a la crueldad que has infligido, y cualquiera que sea tu circunstancia, espero que recuerdes que la sanación es posible, que el amor puede crecer incluso en un suelo improbable, y que las segundas oportunidades, cuando se ganan con un esfuerzo genuino y se conceden con una sabiduría cuidadosa, pueden conducir a una alegría más profunda de lo que las primeras oportunidades jamás prometieron.
que encuentres el valor de arriesgarte por la esperanza cuando esté justificado, la sabiduría para reconocer el cambio auténtico cuando lo veas, y la gracia para construir algo hermoso sobre los cimientos de lo que una vez estuvo roto, y que tus días estén llenos del tipo de amor que transforma en lugar de disminuir, que eleva en lugar de aplastar, que te ve como realmente eres y atesora cada parte de quien te has convertido. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de la transformación de Vivienne y Alaric. Y si esta historia tocó tu corazón, te invitamos a explorar más relatos de redención y amor inesperado en nuestro canal. Y hasta que nos encontremos de nuevo en otra historia, que descanses bien en el conocimiento de que el cambio siempre es posible y el amor, el verdadero amor, siempre vale la pena el riesgo. Duerme en paz, querido oyente, y sueña con jardines donde las cosas rotas florecen de nuevo.